Ya nos acompaña aquí en el estudio en Guayaquil el doctor César Mariscal, médico intensivista, a quien le doy las gracias por acompañarnos y los buenos días. Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, doctor, gracias. Ya escuchábamos al ministro, ¿no? Él hacía un llamado al final y decía, ningún ministerio ni ningún gobierno va a poder detener una pandemia si no hay la colaboración de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor, que hoy, un año después de la pandemia, estamos sintiendo que regresamos a ese marzo del 2020? Claro. Es la sensación que hay, porque hablamos de hospitales con sus unidades de cuidados intensivos llenas, vemos familiares de personas que están pugnando por una cama y que no la encuentran porque su familiar necesita hospitalización. ¿A qué se debería este momento que estamos atravesando? No solo en Guayaquil, porque pasa lo mismo en Quito y en otras partes del país. Así es, y del mundo, de hecho. Y del mundo, de hecho. Claro, yo me quedo con las palabras del ministro, que la verdad es que no lo conozco. Yo de la política soy recontradistante, estoy del otro lado. Pero la verdad es que suena a un hombre honesto, ¿no? Esa percepción que uno tiene cuando ve a alguien. A veces uno se equivoca, ¿no? La última percepción que tuve de un hombre honesto nos costó 14 años de dificultad en el país, ¿no? Pero en realidad suena eso y lo que dijo tiene totalmente coherencia. En realidad no va a haber hospital que abastezca, no va a haber sistema de salud que abastezca, no va a haber ministro que solucione un problema cuando la comunidad no toma los recaudos que debe tomar. Entonces esta es la irresponsabilidad de la comunidad que lleva a que volvamos a tener un brote tremendo. Yo creo que ahora sí estamos en un brote. Yo tengo una visión que es la de mi hospital, que es un hospital privado pequeño, pero que está a tope. Que pacientes que tenemos que estar a ver cómo va, démosle el alta ya para poder inmediatamente hacer un recambio. Me cuentan los chicos residentes de la emergencia que reciben 10, 20 llamadas diarias preguntando por cama que no logran conseguir. Entonces la cosa está muy pesada y me tomo de las palabras del ministro justamente para tratar de pedirle a la gente eso, ¿no? Que nos cuidemos realmente más. Pero a ver, ¿qué cambió, doctor? Porque hemos venido en una actividad ya sostenida. Productivamente estamos trabajando ya hace mucho tiempo. Ya no es que hemos tenido un feriado cercano, el último feriado pues fue carnaval y vino las elecciones el 7 de febrero, estamos como que ya distante de ese tiempo en que uno dice iba a haber un repunte, ¿no? Cuando vino Navidad, fin de año pensamos eso, y después con este feriado y las elecciones dijimos lo mismo, pero estamos ya terminando marzo, sí. Ya debería haberse cumplido los tiempos y estamos viendo esto. Entonces, ¿en qué estamos incurriendo como ciudadanos que en lugar de tener un comportamiento sostenido está pasando lo contrario? Sí, la verdad es que tu pregunta tiene un trasfondo interesantísimo, ¿no? Ahora me lo planteas así. Claro, si uno tiene una variable que es la misma, que es el hecho de que los ciudadanos nos hemos portado mal a lo largo del tiempo, ¿qué cosa cambia para que haya más casos ahora? Es la pregunta. ¿Qué otros parámetros, qué otras variables están impactando? Ahí uno se plantea muchas cosas. Se plantea el hecho de la inmunidad transitoria que han tenido los pacientes del principio y que hoy nuevamente están expuestos. Se plantea si los virus, de alguna manera, no está claramente documentado aquí. Hay 4 cepas de virus dando vueltas que son variantes, de las cuales una de ellas, la que llamamos la variante inglesa, la variante británica, definitivamente es mucho más contagiante, mucho más. Algo debe pasar a nivel biológico entre el virus y desde el punto de vista humano en el tema de perder la inmunidad porque es transitoria, que hace que haya un gran grupo poblacional de nuevo expuesto a padecer la enfermedad. Yo justificaría o trataría, y digamos, haría una hipótesis que eso puede ser la causa, porque el comportamiento social en realidad no ha cambiado. Y como tú bien marcas, de hecho, el momento en que era esperable por las congregaciones que hubieron, por las concentraciones en el momento de lo de Barcelona y de lo de las elecciones, bueno, no se vio cuando se esperaba eso y hoy lo vemos. Solamente creo que podríamos hipotetizar porque en realidad no hay una claridad de por qué está pasando, pero el hecho real es que está pasando, que hay muchísimos casos clínicos y esto uno lo ve a ojo de buen cubero. Al inicio de la pandemia era una cosa de locos, ¿no? ¿Verdad? Las consultas, las teleconsultas, todo el tiempo estábamos trabajando y hoy estamos trabajando nuevamente todo el tiempo. Tal vez la diferencia es la percepción que tenemos los médicos para el manejo de una enfermedad que ya conocemos mejor. Correcto, ¿ya? O sea, ya hay un protocolo más establecido, el establecer qué pasa en la primera semana, qué pasa en la segunda semana, a lo mejor. Digamos que la percepción es fundamental para la sensación de cómo estás luego, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, en el momento de la pandemia que habían muchísimos medicamentos con actividad antiviral. Todos estos medicamentos de los que hablamos son medicamentos que in vitro han mostrado actividad antiviral, por eso se trataron de usar. El tema es si eso tuvo un impacto clínico o no, y no lo tuvo. ¿Ok? Entonces, en realidad, ¿qué pasa hoy? Hoy sabemos que los COVID, como siempre, como lo sabemos desde el principio, pero hoy nos lo tomamos más tranquilo. El COVID, que es un COVID leve y moderado, es un COVID leve y moderado y debe pasar como cualquier enfermedad viral. Punto. No hay que hacer intervenciones específicas. Tratamiento sintomático como ha sido toda la vida en las enfermedades virales respiratorias.
Pero ese COVID leve moderado, para que las personas lo tengan claro, comienza así y así va a seguir, o cómo saber que eso que comenzó sin mucho síntoma al inicio en la primera semana no se va a complicar en la segunda semana. Otra observación interesantísima de tu parte. Claro, es que justamente eso es lo que pasa. La enfermedad de alguna manera es impredecible, pero ¿qué es lo que siempre trata de hacer la ciencia, la medicina? Trata de establecer cuáles son las variables de riesgo para que tú corras un mal curso. Esas variables de riesgo son las que se establecieron como edad, sexo masculino, enfermedades sistémicas, tipo básicamente diabetes mellitus, hipertensión, es decir, alto riesgo para complicaciones vasculares o enfermedades orgánicas. Entonces, ese es un perfil de un paciente con alto riesgo. Ese grupo, definitivamente, si tú lo dejas liberado a su evolución, a lo que se llama la historia natural de la enfermedad, tienen más posibilidades de progresar a severo o a crítico. Pero entonces, ¿cómo entender que hoy hay una población de entre 30 y 50 años que también puede llegar a estar en una unidad de cuidados intensivos, cuando esa no es una población que quizás todavía tiene desarrolladas este tipo de enfermedades que usted menciona? Claro, excelente. Todas las apreciaciones son buenas y ojalá pudiera tener una respuesta real, ¿no? A mí no me gusta decir una cosa por otra, ni inventarme algo, ni contestar lo que no es. Pero algo está pasando por el cual un grupo de edad más, llámelo, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Definitivamente debería tener que ver, muy probablemente, con la virulencia. Considérese como virulento el germen como tal, con las cargas virales, porque es verdad, este grupo de personas se entendería que en principio tiene un sistema inmune óptimo, porque son personas no enfermas, no inmunodeprimidas, son inmunocompetentes. Pero está pasando. Lo que sí te quiero decir es que sigue siendo cierto, que si bien tal vez la edad de las personas que se ingresan baja un tanto, en realidad los jóvenes suelen hacer cuadros, de lo que uno ve, suelen hacer cuadros muy severos, muy sintomáticos, muy febriles, muy tosigosos, muy todo, pero no se ponen críticos. No se ponen críticos, no se ponen severos o críticos, significa que no comprometen su pulmón al grado de tal de tener niveles muy bajos de oxígeno. Pero están muy sintomáticos y tú lo ves. Día a día yo veo pacientes leves moderados, día a día, leves moderados, que los estoy observando. Entonces el 10 de marzo veo a alguien y el 17 de marzo debo ingresarlo porque está inflamándose. El 19 de marzo veo a un hombre y el 22 de marzo lo tengo que ingresar porque está inflamándose. Inflamándose, tener inflamación progresiva, significa me estoy sintiendo peor, estoy teniendo más compromiso pulmonar, me siento clínicamente no tan bien. Tengo exámenes de laboratorio que me han cambiado de una manera enorme de aquí a acá porque tengo parámetros de inflamación que se están evidenciando y hago un control tomográfico y el paciente ha progresado. ¿Sabes qué nos encantaría? Poder haberle hecho algo al inicio que cambie eso. Pero lo que hagamos al inicio cuando no hay indicación de tratamiento, no cambia este curso. No lo cambia. Pero ahora con lo que usted me está diciendo, sí hay una diferencia entre las personas que pueden tener un acceso a una medicina privada, que pueden hacerse todo ese control, ir haciendo los exámenes de laboratorio periódicamente, tener el seguimiento del médico, el paso a paso, el TAC de los pulmones, con lo que quizás puede pasar en aquellos pacientes que van a una red de hospitales públicos donde no hay ese médico al que yo puedo llamar y decirle me estoy sintiendo de esta manera, y eso también puede marcar esa diferencia en que veamos ese colapso en hospitales públicos, aunque en el privado tampoco hay camas, pero se ve una diferencia. Buenísima observación. ¿Qué es lo que yo, digamos, me gustaría, si acaso se me permite, recomendar? Recomendarle a todos estos médicos, a todos estos chicos jóvenes de las redes de salud, que cuando vean un paciente con COVID leve o moderado, que tengan un concepto básico, que el paciente que tiene COVID, si satura bien, no hay que apurarse con nada. Si a ese paciente no le dan medicación múltiple innecesaria, están haciendo el más grande favor y probablemente algo que impacte muchísimo. ¿Ok? Entonces, no den nada. De ese grupo de pacientes, ¿qué va a pasar? 80% no les va a pasar nada. 15% volverán, porque la gente no se va a quedar en su casa enferma, volverán. Y de eso un 5% serán pacientes que se compliquen y lleguen a críticos. Pero a ese 80% que va a ir solo, que va a evolucionar solo, no le den nada. Ese es el mayor impacto, ese es el mayor favor. No hagan nada allí, porque mira tú que si no es una incoherencia, es no tengo recursos para esto, pero sí tengo recursos encima mal aplicados, mal gastados. Entonces lo que hay que hacer es no hacer nada en los COVID leve moderados. Nada que no son tratamientos sintomáticos, me refiero. Nada que la ivermectina, que la colchicina, que la citromicina, que los antibióticos. Nada. No hay que hacer nada. Solamente hay una consideración. Pacientes que estén leve moderados, que estoy diciendo reiteradamente no hacer ninguna cosa en particular, tal vez sí haya una intervención en los pacientes que son de alto riesgo, lo que dijimos hace un rato. Porque el de alto riesgo tú dices, no es que necesariamente va a andar mal, pero el porcentaje de probabilidad mal es mayor.
A ese grupo de pacientes, si lo agarras en los primeros días de evolución, lo que hoy en día se avala, que alguna vez lo charlamos, es el uso del plasma. Entonces, el plasma tiene una indicación por ahora. Evoluciones muy tempranas, hasta 3 días, 3, 5 días, en pacientes que están con un COVID leve moderado, pero que tienen alto riesgo de complicarse. Ok, me queda claro. Ya se nos acaba el tiempo, doctor, pero quería regresar a lo que usted dijo. Entre estas variantes, personas que quizás han perdido ya esa inmunidad, que tuvieron COVID y que se vuelven otra vez en un blanco. ¿Qué deben hacer esas personas? ¿Hacerse un examen para ver cómo están sus anticuerpos, saber cuál es su condición, sirve o no sirve eso? Claro, lo primero es, ojalá lleguemos a esto, pero lo ideal sería vacunarse. ¿No? Y vacunarse, hoy también haya mucho rumor, comienzan a circular chats que se hacen virales, que Menganito y Sutanito dijeron que tal cosa, ¿no? Y eso hay que ponerlo bien en perspectiva. Los pacientes tenemos anticuerpos después de tener COVID. A veces se elevan, a veces no se elevan poquito, se caen a los 3, 4 meses. Esa es la realidad. Esto de querer hacer anticuerpos previo a la vacunación, a veces son las adaptaciones ecuatorianas porque nosotros tenemos que mover mucho los laboratorios, ¿ya? Pero en realidad tú tienes que vacunarte. Esta es la base. Por favor, no desvíen la atención. Después surge que si te vacunas y tienes buen nivel de anticuerpo, te va a dar más trombosis. También, falsedades. En realidad no hay nada concreto sobre eso, ¿sí? Lo que sí parecería que puede venir, y es bueno para la humanidad, parecería que puede venir porque ya hay ciertas correspondencias en la literatura médica, ciertas cartas que mandan los observadores de grupos pequeños que dicen, ¿saben qué? Los pacientes que han tenido COVID y que tienen anticuerpos o que han tenido COVID, probablemente con una dosis de vacuna en lugar de 2 sea lo mismo. Y cuando estudian los anticuerpos contra la espiga, que hoy se pusieron de moda, los anti-S, ven que los pacientes que tuvieron COVID con una dosis levantan un nivel de anticuerpos que es incluso más importante que las personas que no han tenido COVID, que se pusieron las 2 dosis. Pero eso está en veremos. Será un impacto global, porque una cosa es decir, tengo 10 millones de vacunas para vacunar a 5 millones de personas, que tengo 10 millones de vacunas para vacunar a 7 millones y medio, porque habrán algunos, pero eso no es contundente. Y todo lo demás hay un chat, digamos, suenan dos nombres de médicos famosos de Guayaquil y todo el mundo viraliza un chat que no es verdad. Hay que tener cuidado con la información que circula y bueno, lo cierto es que esta pandemia es ir aprendiendo en el día a día, ¿no? Y a nivel mundial es la situación, vamos en el día a día. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado esta mañana con nosotros, siempre nos falta tiempo, pero bueno, hasta aquí llegamos con los desayunos de 24 horas. Gracias.